Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Correa. Vamos a hacer como un videito para explicar espacios vectoriales con producto interno. Voy a ir escribiendo como en una pizarra. Vamos a ver cómo me va. Ahí vamos. Podemos empezar definiendo que un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, un espacio vectorial con producto interno, que lo vamos a llamar espacio vectorial con producto interno, se puede, es para cada vector o para un conjunto de vectores que pertenezcan a un espacio, ¿cierto? Entonces, generalmente siempre lo vamos a coger con un vector U y con un vector B. Y este vector U y este vector B deben pertenecer al espacio vectorial. De esta manera. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a definir? Ve, entonces lo vamos a poner que U, B, y lo vamos a poner y lo vamos a encerrar como entre estos corchetes que nos va a decir que es el producto interno de estos dos vectores, de U y de B. Tal que si, tal que si, tal que si, U, B o otro espacio W pertenezcan al espacio vectorial, ¿cierto? Y también podremos tener un escalar, ¿cierto? Un escalar que debe pertenecer a los reales. Que debe pertenecer a los reales. Entonces, si pasa todo este tipo de cosas, necesita cumplir ciertas reglas o ciertas validar ciertas reglas. Bueno, entonces acá de tal manera que si yo tengo un vector U por un vector B con producto interno, debe cumplir que este vector, al hacer el producto interno, debe dar mayor o igual que cero. O sea, un producto interno no puede ser negativo. Un vector U por un vector B, el resultado debe ser mayor o igual a cero. Esa es como la primera condición. La segunda condición, que si yo le voy a sacar el producto interno al mismo vector, es igual a 0 solo si el vector U es igual a 0, ¿cierto? Ya enseguida más lo vamos a ver cuando lo hagamos estas propiedades. Bueno, la tercera propiedad, aquí borramos la tercera propiedad, es que U más B por un vector W, ¿cierto? Esto es igual, yo cojo y multiplico U por W más B por W, ¿cierto? Ahora bien, esa es como la propiedad como distributiva. Y nos dice que es U por B por W, U por, U más W, no, U por B más W es igual a U por B más U por W. La
cuarta propiedad es que si yo tengo un escalar que pertenezca a los reales por U multiplicado por B, ¿a qué es igual esto? Podría ser que el escalar multiplica a U por B. Y por último, si yo tengo U y multiplica el escalar a B, ¿esto a qué es igual? Exactamente la misma propiedad de arriba, a U por B. Acá en la multiplicación tiene como los mismos elementos. Si yo tengo un vector U, ¿cierto? Entonces él tiene una componente que es U1, U2, U3, U sub n, y tengo un vector B con su componente B1, B2, B3 hasta B sub n. El producto interno de su U por B va a ser igual a su U1 por su 1 más a su 2 por B su 2 más U sub n por B sub n, ¿cierto? Entonces vamos a comprobar como las propiedades. Entonces, para poder comprobar las propiedades necesitamos otro vector que sea W, va a ser W1, W2, W3 hasta W sub n. Entonces vamos a ponerle la primera propiedad. La primera propiedad nos dice que un vector consigo mismo debe dar mayor o igual que 0. Entonces, cuando hacemos esta propiedad, ¿cierto? Vamos a hacer la primera comprobación. Entonces nos dice que es uso 1 por el mismo más uso 2 por U2 más uso n por uso n. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Como este es el mismo, entonces aquí nos va a quedar que esto es u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado más u sub n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, si yo pudiera tener aquí un ejemplo, un menos 2, entonces menos 2 al cuadrado da 4. Entonces, siempre así yo tenga un número negativo, pues me va a dar positivo. Entonces, por consiguiente, como todos estos valores van a ser ¿qué? Mayor o igual que 0. Entonces se nos cumple la primera función, ¿cierto? Y la segunda función, vamos a hacer la comprobación de la segunda, es que debe ser igual a 0 y solo si cuando U por el producto interno es igual a 0, solo si B es igual a 0. Entonces aquí lo podemos ver. Si yo tengo diferentes U
toma diferentes valores de los reales. Entonces, como acá hay una suma, entonces la única forma que una suma de 0 es porque todos sus componentes sean ceros. Entonces, ahí se estaría comprobando la segunda. Hay que hacerlo ahorita con un ejercicio como tal, pero ahí podríamos estar comprobando la segunda ecuación. Bueno, entonces acá vamos a mirar cuando los vectores son ortogonales o no. Entonces, son ortogonales los vectores u igual a 1 menos 1,8 y el vector b 3,2. ¿Cierto? Entonces, lo que debemos saber aquí en este punto es que si u por b es igual a 0, entonces son ortogonales. Y si u por b es diferente de 0, entonces no son ortogonales. Y entonces lo hacemos, ¿cierto? Entonces u por b es igual a menos 1,8 por 3, menos 2. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto es igual a menos 1 por 3 más 8 por menos 2. Entonces, esto aquí es equivalente. Menos 1 por 3 da menos 3. Más 8 por menos 2 da menos 16. Entonces, acá tenemos menos 16. Entonces, esto es igual a menos 19. Entonces, u por b es igual a menos 19 y este menos 19 es diferente de 0, por lo cual no son ortogonales. Bueno, entonces aquí tenemos un vector u que es 2, 3 y 1 y un vector b de menos 1, menos 2, menos 4. Entonces nos piden, vamos a hallar el producto interno de u con b. Entonces, ¿cómo se hace esta situación? Entonces, cogemos el producto que es 2,3,1, el vector 1, por el vector de b, que es menos 1, menos 2, menos 4. Entonces, se coge el primer término y se multiplica por el otro. Entonces, 2 por menos 1 da menos 2, más 3 por menos 2 da menos 6, entonces menos 6. Y 1 por 4 daría más 4. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Menos 2, menos 6, menos 8, más 4. Menos 8 más 4 daría menos 4. Entonces, aquí hay algo que aclarar. Y es que cuando yo hago el producto interno entre u y b, me puede llegar a dar un componente negativo. Pero si es consigo mismo, no puede tener ese mismo valor. Entonces, en este caso tenemos menos 4. Bueno, entonces ahorita vamos a coger otro ejemplo. Vamos a coger el producto interno de W con W, ¿cierto? En este caso es un vector consigo mismo. Entonces, en el ejemplo anterior vimos que nos dio negativo. Cuando hacemos un vector con un vector diferente puede darnos un valor negativo, pero cuando lo tenemos con el mismo vector nunca nos va a dar negativo. Nos va a dar, este señor nos tiene que dar mayor o igual que 0, independiente cuál sea. ¿Por qué? Porque si yo tengo un signo negativo, al multiplicarlo por el mismo, entonces me va a dar positivo. Entonces siempre va a ser
positivo, por lo cual va a ser mayor o igual que 0, a menos que U sea 0, solo si W es 0. Entonces en este caso tenemos 0, menos 3,7, lo vamos a multiplicar con 0, menos 3, 7. 0 por 0, 0, menos 3 por menos 3 da más 9, y 7 por 7, 49. Entonces, por consiguiente, 9 más 49 son 58. Entonces, el producto interno de W con W es 58. Bueno, entonces aquí tenemos, me están pidiendo el producto interno de U, B más W. Entonces aquí hay una suma. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Para hacerlo podemos sumar estos dos elementos y después calcular el vector resultante de la suma de estos dos con U. Vamos a hacerlo y lo hacemos separadito. Entonces, B más W, ¿qué vendría siendo? B, vamos a buscar a B, sería menos 1, menos 2, 4, más, sería B, y el V es 0, menos 3,7. Entonces, menos 1 más 0 da menos 1. Menos 2, menos 3 da menos 5. Y 4 y 7 da más 11. O da 11 positivo. Pero esta es que la suma de B más W. Ahora nos están diciendo el producto interno de esta suma con el vector U. Que el vector U es 2,3,1 por el vector menos 1, que es la suma de los dos, menos 5 y 11. Entonces 2 por menos 1 da menos 2. 3 por menos 5 da menos 15. Y 1 por 11 da más 11. Entonces menos 2 menos 15 da menos 17, más 11 da 6. Entonces, el producto interno que me están pidiendo acá es 6. Pero, menos 6, correcto. Menos 6. Vamos a hacerlo como distributivamente. Esto sería el producto interno de U por B, más el producto interno de U más por W. Vamos a hacerlo así, para mirar como la diferencia. Entonces, U por B. Entonces, ¿quién es U? Es 2,3,1 por, dice U por B. Entonces B es menos 1, menos 2 y 4. Entonces 2 por menos 1 da menos 2. 3 por 2 da menos 6. 1 por 4 da más 4. Entonces esto da menos 2, menos 6, menos 8, más 4 da menos 4. Ahora el producto interno de U por W. U, ¿quién es? Entonces es 2, 3 y 1. Y W, ¿quién es? Es 0, menos 3,7. 2 por 0, 0. 3 por 3, 9. Menos por menos da más. 1 por 7 da 7. Entonces, menos 9 y 7, esto da menos 2. Ahora bien, nos dice que el producto interno de este más este. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 4, menos 2, esto da menos 6. Entonces estas dos respuestas son iguales. Puedo sumar los vectores
y luego hacer el producto interno o darle la ley distributiva a los dos.